¿Quiénes eran Exequiel y Salvador? Mártires laicos, esposos y padres. Hijos de Isaac Huerta Tomé y Florencia Gutiérrez Oliva, quienes tuvieron 5 hijos. José Refugio, sacerdote. Exequiel, Eduardo, sacerdote. Salvador y María del Carmen, dedicada al cuidado de sus hermanos sacerdotes. Su madre, de carácter enérgico, decidido y emprendedor, supo inculcar en sus 5 hijos una intensa vida de fe. José Luciano Exequiel Huerta Gutiérrez nació el 7 de enero de 1876 en Magdalena, Jalisco. Salvador Huerta Gutiérrez nació el 18 de marzo de 1880, también en Magdalena. En 1884, la familia Huerta Gutiérrez se mudó a Guadalajara, donde Exequiel y Salvador estudiaron en el Liceo de Varones. José Refugio y Eduardo ingresaron al Seminario Diocesano de Guadalajara hasta ordenarse sacerdotes. Exequiel fue un buen hijo piadoso y centrado, gustaba de la ópera. Además de estudiar la secundaria y el bachillerato, estudió música, canto y dirección coral, ya que tenía una voz excepcional de tenor. Pronto empezó a cantar en templos, a organizar coros de niños y tocar el armonio y órgano tubular. Las iglesias se llenaban cuando sabía que iba a cantar. Tuvo el ofrecimiento de compañía de ópera italiana, pero Exequiel no aceptó porque su voz era para Dios. Se casó en 1904 con María Eugenia García. Fueron orgullosos padres de 10 hijos. Manuel, María Guadalupe, José de Jesús, María del Carmen, José Ignacio, María Teresa, Exequiel de Jesús, María Trinidad y María Rosalía. Exequiel amó entrañablemente a su esposa María. Le decían, otro hombre como Exequiel no lo encuentras ni con el cirio pascual. Era un hombre hogareño, un padre cariñoso y exigente. Organizaba su vida en torno a la Eucaristía. Muy temprano participaba en la misa primera, haciéndose siempre acompañar por alguno de sus hijos. Recibía con particular devoción el cuerpo de Cristo. La familia vivía con intensidad la fe católica. Oraban unidos y asistían juntos a los servicios religiosos. Sufrió mucho por el acoso y la intolerancia de las autoridades civiles en contra de la Iglesia Católica. Apoyó según sus posibilidades las decisiones de los obispos y de las organizaciones católicas. Con esa intención y para proteger la integridad de las carmelitas descalzas del monasterio de la Hoguera, Exequiel y su familia permutaron con las monjas su casa-habitación de la calle de Independencia. También se convirtió en custodio del templo de San Felipe Neri, en tanto el culto público permanecía suspendido. El 2 de diciembre de 1923, Exequiel tomó el hábito de la Tercera Orden Franciscana y el 25 de febrero de 1925 fue admitido como profeso. Salvador. Estudió en el Liceo de Varones, pero no quiso estudiar la preparatoria. Prefirió ponerse a trabajar enseguida en la mecánica. Llegó a tener un taller bastante grande, hasta 8 mecánicos. Lo conocían como el mago de los coches o el maestro Huerta. Se distinguió por su sentido de responsabilidad y competencia. Su taller era una escuela y un templo. Contrajo matrimonio con Adelina Jiménez el 20 de abril de 1907 en Atotonilco. Tuvieron 11 hijos. Salvador, María, Guadalupe, Gabriel, Dolores, Isabel, Antonio, Francisco, José Luis, Isaac y Eduardo. Amaba a Dios por encima de todo. Era muy devoto de la Divina Providencia y del Sagrado Corazón. Todos los días asistía a misa y comulgaba en la capilla del Calvario, donde más tarde fue levantado el monumental templo expiatorio. Para aumento de su devoción eucarística, el 8 de agosto de 1921 ingresó como socio activo de la adoración nocturna del Santísimo Sacramento, dedicando largos espacios a la adoración eucarística. Por las tardes se reunía con su familia para rezar el rosario. Fue un buen padre y siempre fue un esposo acomedido y cariñoso.
solícito y atento, de carácter enérgico, que se desvivía por atender a su sensible esposa. El día 1 de abril de 1927, los hermanos Huerta acudieron a velar a su entrañable amigo y maestro Anacleto González Flores. Fueron arrestados por agentes de la policía secreta el 2 de abril y en la madrugada del Domingo de Ramos del día 3 de abril fueron fusilados en el Panteón de Mezquitán. Hacia los altares. El proceso de beatificación fue abierto de manera oficial y solemne el 15 de octubre de 1994 en el Santuario de Guadalupe de Guadalajara, dentro de la causa del maestro Anacleto González Flores y 7 compañeros mártires. El 22 de junio del 2004, a las 11 de la mañana, en presencia del Santo Padre Juan Pablo II y los miembros de la Congregación para las Causas de los Santos, fue leído y firmado el decreto de su martirio, último paso necesario para su beatificación.